Estás entrando al diván de Memo, un espacio para conocer el lado psicológico y profundo de situaciones del día a día, temas relevantes y algunos no tanto, con la opinión experta del psicólogo Guillermo Hernández e invitados. Así que, quítate los zapatos, aflójate la corbata y prepárate a disfrutar de un momento de descanso, reflexión y diversión. Comenzamos. ¿Cómo están, mi gente bonita? Bienvenidos al capítulo de hoy. En este episodio les vamos a hablar sobre el terror. Sí, ¿por qué de repente nos gusta tanto? ¿Por qué nos apasiona? ¿Por qué está presente como en tantas líneas? Si es como ilógico que algo que nos asuste ahí nos tenga, ¿verdad? Entonces, para comenzar, le doy la bienvenida a nuestro invitadazo de lujo. Hola. Arturo, ¿cómo estás? Muy bien, Memo, ¿y tú? Muy bien, gracias. Entonces, vamos a entrar de lleno. El tema principal es ¿por qué nos gusta tanto? ¿Por qué se devuelve uno adicto a esta sensación de estar asustado? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que nos mueve? Entonces es lo que vamos a platicar. Sí, yo creo que es como darle como el sabor a muchas situaciones, ¿no? Como, por ejemplo, está el terror en el cine, está presente en los libros, en las historias. Ha habido terror, ahorita tenemos aquí expuesto el libro de Edgar Allan Poe, que es uno de los principales, autores del género de terror, junto con H.P. Lovecraft. Entonces, es amplio el tema de hoy. Sí, tenemos mucho material para comentarles y para ir desglosando todo este tema, como pueden ver, tenemos ahí nuestras notas. Pues sí, es importante partir de definir qué es el miedo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a procesar para poder diferenciar entre miedo, entre terror y entre las fobias? Porque si se fijan, pareciera que son lo mismo. Sin embargo, si tú le tienes fobia a las ratas, a las arañas, a las cucarachas, pues va a ser muy raro que vayas a ver una película de ratas, cucarachas o arañas. Si le tienes a lo mejor terror a los payasos o terror a la oscuridad, sí es más fácil que vayas y que consumas este tipo de películas, de libros. Hay como mucho material donde nos lo manejan. Entonces nos gustaría partir de la definición del miedo. El miedo lo encontramos como la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Sobre el miedo, pues ya de ahí partimos a avanzar hacia el terror. Que el terror, ¿cómo lo encontramos? El terror es básicamente el miedo irracional a algo o a alguien. Es llevarlo al extremo. Es como ver algo demasiado grotesco. Por ejemplo, podemos ver a alguien en una esquina y tenerle miedo, pero si esa persona empieza a acercársenos, si empieza como a caminar atrás de nosotros, si volvemos a verlo, entonces empezamos a sentir como el terror de que algo nos va a pasar, ¿no? Como de no tenemos controlada la situación como tal. Y porque fíjate, en esta parte muchas veces se nos habla de que no le tienes miedo a lo desconocido. En realidad lo desconocido no te da miedo, ¿no? Y en este punto, por ejemplo, podemos retomar eso. Tú ves una calle oscura, a lo mejor te da miedo porque te vayan a asaltar, que te vayas a perder, que te vaya a salir un fantasma, pero son concepciones que ya traes precargadas, ¿verdad? Que ya vienen en tu mente, entonces que desde ahí no te permiten a lo mejor, pues puede que la calle esté sola, pero no me va a pasar nada, o que no va a salir alguien, o no sé, no me voy a encontrar nada. Sin embargo, esa preconcepción es lo que nos lleva como a generar estas cosas. Entonces encontramos la parte del miedo, a lo mejor más manejado se nos puede transformar en un terror, y llevado como hasta el siguiente punto en la escala de intensidad es cuando se puede convertir en una fobia. Que la fobia la encontramos como un tipo de trastorno de ansiedad, y volvemos, es un temor fuerte y irracional a algo que representa poco o ningún peligro real. Podríamos entrar en la descripción de fobias, en las características y todo, pero ese es tema de otro programa, ¿sí? Hoy les queremos hablar sobre más bien cómo podemos utilizar el terror para nuestra vida cotidiana, ¿no? Sí. Y más que utilizarlo nosotros, cómo de repente se ha vuelto una herramienta hasta para pasar el tiempo. Incluso varios psicólogos se han dado la tarea de investigar
los tipos de miedos, clasificarlos y ponerlos como en orden de importancia, qué es lo que nos genera más como esta angustia, como estos sentimientos, y cómo es esto llevado al cine, porque ustedes no lo ven, pero detrás de los equipos de trabajo de cada película están los escritores, hay psicólogos, hay gente que está manejando para ver cómo te puedes enganchar emocionalmente con esta sensación, con este peligro, con este ente a lo mejor que nos van a enseñar, demonios, la situación de suspenso, incluso la música que utilizan está muy bien planeada para generarte esa angustia. Te estresa, ¿no? Ajá. Te estresa. Y al final de cuentas tienes una escena que le quitas la música y no pasa nada. Pero creo que eso da más terror, ¿no? Pero mientras tú ya te aventaste como todo ese estrés, ¿verdad? Entonces les queríamos comentar esta parte sobre los estudios que hicieron. Tenemos el trabajo del doctor en psicología Ronan Riggio. Él nos manifiesta que hay 10 puntos o 10 escalas de cosas a las que le tenemos más miedo. Tenemos el primero, que es el miedo a la muerte. Pues, por ejemplo, se ha manejado a través de los siglos, tanto en la literatura como en el celuloide americano, todos estos temas de, por ejemplo, el terror de los slasher, ¿no? Que es el clásico de que es alguien enmascarado, te va correteando porque te quiere matar, porque sí. Nada más, es su única función después de la muerte o después de cualquier cosa es matar gente. Edgar Allan Poe, por ejemplo, también habla acerca de todos estos temas, ¿no? Habla, por ejemplo, en su poema El del Cuervo, habla acerca también de la muerte de Leonora. Y creo que está presente y más en México. Creo que nosotros como no tenemos tanto miedo a la muerte, sino que incluso podemos tomar el tema como con humor o con otro cierto sentido, pero en el mundo en general. Quiero decir, con gracia siempre y cuando no sea cercano, ¿verdad? Sí. Siempre y cuando no ofendas a nadie. Ajá, exactamente, pero el miedo a la muerte sí está presente, yo creo que en todo el mundo y más que nada en las personas que tienen algún padecimiento psicológico, como ansiedad, estrés, postraumático de algo, algún accidente tienden mucho como a pensar en la muerte, ¿no? Todos los días. O la persona que sufre depresión, también la depresión hace mucho como este énfasis en el miedo a la muerte. Y este miedo mal manejado nos va a generar esos episodios de estar imaginando situaciones. Hay gente que no maneja porque tiene pendiente chocar y sobre el choque que llegue la muerte. Hay quien no se va a nadar porque tiene miedo de ahogarse. Sí, entonces es entender esta parte. Pues les vamos a comentar para que si ustedes tienen alguna idea la vayan desmitificando también y puedan liberarse como de esa carga. Al final el miedo, si no lo manejamos bien, se vuelve una ancla, se vuelve una cadena que no nos permite trabajar. La raíz del miedo no es mala porque nos ayuda a evitar situaciones de riesgo y su función es preservar la especie al final de cuentas. El miedo está arraigado desde las primeras generaciones, ¿no? Es instintivo, ¿no? Ajá, viene desde el instinto y desde las civilizaciones antiguas. Entonces, parte de esto es, si en Hollywood trabajan con el miedo para que te entretengas, para que te diviertas con las películas, para que te distraigas un momento de tu entorno o de tu realidad, pues les queremos hablar de esto para que ustedes también utilicen el miedo para crecer, para que a lo mejor detecten, yo estoy en esta escala, yo estoy manejando este miedo, yo estoy manejando esto, y que eso les permite identificarlo, trabajarlo y liberarse, que es al final de cuentas lo que buscamos, ¿verdad? Exactamente. El siguiente miedo en nuestra lista, que utilizan mucho también en las películas, es el miedo a la oscuridad. Incluso existió una serie antes, sí, ¿no? Are You Afraid of the Dark? Es una serie de Le temes a la oscuridad, literalmente se llamaba en Latinoamérica, y hablaba acerca de unos chicos que se reunían alrededor de una fogata a contar historias, ¿no? Y digo, hay series, películas acerca de eso, hay unos cortos bastante buenos ahí en YouTube, que incluso creo que por un corto hicieron una película, ¿no? Donde una chava apagaba una luz y algo se aparecía hacia lo lejos. Entonces
yo creo que es el miedo a no saber qué hay detrás de ti o qué hay a tu alrededor cuando está oscuro. Incluso sobre esta parte en el libro de la bruja de Portobelo dice que qué mal programados estamos, que siempre en la oscuridad proyectamos nuestros fantasmas. Okay. Al final de cuentas eres libre de imaginar y de atraer y de generar lo que tú quieras, y por qué pensar algo que lo malo. y pasaba mucho, el miedo en la oscuridad surge en la infancia y hay personas que nunca se lo quitan, y lo puedes ver, manda a alguien a que apague las luces y las apaga y se regresa corriendo, ¿no? Sí, a la sábana mágica, no el escudo. Ajá, que te protege contra todo, contra sí, fantasmas, está abajo de la sábana, ya, vámonos. Ya no le voy a hacer nada, ya se me escapó, ¿verdad? Nuestro siguiente punto es el miedo hacia los animales o elementos que suben por nuestro cuerpo. Sí, ese es bastante común. Hay un gran porcentaje de la población que le tiene miedo como a los insectos, en particular a las arañas, o por ejemplo a reptiles como víboras, culebras, etcétera. Y pues uno de los miedos como que yo veo un poquito irracionales a los perros, ¿no? A lo mejor a los perros grandes sí, porque te pueden atacar y puedes sufrir un daño más grande, pero como a un poodle, un chihuahua, se me hace como que demasiado. Pero hay distintos animales en este mundo y yo creo que cada uno cumple una función, pero sí hay unos que sí como que te dan más miedo, que estén por ejemplo en tu casa, ¿no? O que estés acostado y de repente sientas que algo se te va subiendo, y sí te da mucho miedo. Y porque en esta parte lo del miedo no está definido ni por el tamaño del animal, porque vemos tigres de repente en el zoológico, sí. Y el tigre, ¿no? Pero no pasa a lo mejor un ratón, no te cae una cucaracha volando, ¿no? Sí, todos somos espartanos hasta que vemos una cucaracha volando, yo creo. Y esta parte fue muy explotada también en los programas de televisión. Si recuerden esta escena, visualícenla. Está el concurso, tienen al participante con los ojos cerrados y tiene que meter la mano en una urna. Ajá. Sí, y le ponían cosas de lo más extremas, como agarrar chayotes o juguetes. Sí, una piedra. Y sin embargo la persona ya estaba revolcándose de miedo, porque es la preconcepción que trae. De ahí la importancia de conocerlos. Según este psicólogo, el cuarto punto son los lugares terroríficos. Yo creo que somos algunos que nos gusta el terror, en lo particular un servidor. Somos fan de estar en lugares que dan miedo porque, no sé, sientes como esa adrenalina, ¿no? De hecho, hay un especialista que se llama Marvin Zuckerman, que hizo un estudio acerca de eso y pusieron a varias personas a ver videos de terror. Y al final, el porcentaje de las personas que tenían como mayor gusto por estas películas de terror o estos videos salían como más felices, como contentos, desahogados, ¿no? Que las personas que no gustaban tanto del género, porque descubrieron que estas personas tienen como más necesidad de meterle intensidad a la vida y tienen como esa necesidad de estar como no agitados, sino más bien como sentirse intensos, sentirse extremos. Uh-huh. Y parte de eso hacía también que esas personas como que se hicieran rapel, esquí o tirolesa, se aventaron de paracaídas, entonces eran como ese tipo de gente. Pero en lugares extremos, por ejemplo, tenemos las mansiones del terror, ¿no? Sí, y que es muy explotado también, los recorridos guiados en las noches en los cementerios. Por ejemplo, vayan al Panteón de Belén. Sí. Sí, entonces es algo también que utilizan mucho y que explotan. Y que al final de cuentas, ustedes para poder superar esta parte tienen que analizar que el miedo viene de construcciones cerebrales. Porque tú puedes estar viendo la película más terrorífica y si a lo mejor es algo que no está en tu realidad, no te genera mayor estrés. Pero a lo mejor pones una radionovela, te empiezan a narrar y te empiezan a describir cada situación y a lo mejor en una de esas situaciones sí conectas. A lo mejor nunca te ha perseguido un asesino en serie. Ajá, exactamente. Pero tal vez si has estado solo en tu casa a las 12 de la noche. Es como que pones doble seguro, ¿no? Ajá, y se escuchan ruidos, algún golpe o algo, te hace conectar con situaciones que sí has vivido.
y por lo tanto, como lo has vivido, es cuando ya te comienza a generar esta situación, estas emociones. Y también les quería comentar, antes de que se me olvide, de la parte del miedo y de cómo nos ayuda a sobrevivir. Hicieron un experimento con ratas, ya saben que les encanta, ¿no? Para toda esta parte. Y el experimento consistía, les daba choques eléctricos, y al darle el choque eléctrico rociaban un aroma. Entonces estuvieron durante determinado tiempo sometiendo a la rata a estos estímulos. Tuvo crías la rata, y a las crías les rociaban el aroma, el mismo perfume, y les generaba a las crías esa reacción de miedo y de peligro. Igual que como si le estuvieran dando las descargas eléctricas a la mamá. O sea, que es hereditario, se puede heredar el miedo. Ajá, por eso de repente encontramos como patrones de miedos familiares. Sí, porque es algo que viene ya marcado en nuestra información genética. Esto está demostrado, entonces por eso es importante saber y analizar. E incluso antes de continuar con nuestra lista, yo les sugiero pausen un poquito el video y hagan esta actividad. Vamos iniciando con una lista de cuáles son nuestros miedos. ¿Sí? Comenzamos a lo mejor desde el miedo más simple, que decíamos las cucarachas voladoras, hasta algo como más profundo, como la soledad, la eternidad, la muerte, el no trascender. Escriban la lista de todos sus miedos. En una oportunidad que tengan, pregúntenle a sus familiares cuáles son sus miedos, y se darán cuenta que muchos de los miedos de esa lista no son de ustedes. Ya los traían, a lo mejor es miedo de tu papá, miedo de tu mamá, de tus hermanos mayores, de tu pareja. Entonces, de aquí la importancia de ir desmitificando esta parte para volvernos más libres. Gracias por la herencia genética, papá. No me daste los ojos verdes, pero sí los miedos. No es cierto. Muy bien, entonces en el número 5 entramos en la parte de los personajes desfigurados. Sí, que ya sea el protagonista o otros de los personajes dentro de la película tengan deformidades, es lo que nos altera mucho como esta parte. Por eso Freddy Krueger, Frankenstein, etcétera, etcétera. Sí, volvemos a todo el tema de los slasher, todos los monstruos. Aquí voy a hablar acerca de uno de mis directores favoritos del cine, Guillermo del Toro, Frankenstein, que es como su inspiración, ¿no? Tal cual es como su monstruo favorito. Y luego ya nos desprendemos a todas las deformidades del cuerpo. Por ejemplo, un brazo deforme, una mutilación, algún defecto en la cara, no sé, digo, es decir, ese tipo de cosas que nos llaman la atención porque las vemos en el cine o las leemos y nos imaginamos por la descripción, pero al final de cuentas si las vemos en persona es como raro, ¿no? Por ejemplo, hay una película que se llama Freaks. Hay una persona que no tiene, solamente es el torso. Hay uno que solamente tiene brazos y el torso. O sea, hay una diversidad muy grande. De hecho, en su tiempo, en el tiempo en el que se hizo esta película, fue prohibida por lo grotesco que era el tipo de información visual que estaban impactando a la gente bastante, ¿no? Entonces, ahí también se desprende el miedo o el terror, depende del momento en el que está viviendo la gente, ¿no? Continuando con nuestra lista, tenemos en el número 6 el desmembramiento. No sé si les ha pasado que después de venir del cine y estar platicando, caes en la cuenta en algunas películas de no, pues es que esta no era tanto de terror, más bien estaba sangrienta. Muy bien. El desmembramiento está considerado como una de dentro de las 10 cosas que nos mueven como más terror. Además de terror, nos genera morbo también. Por eso de repente en los grupos de WhatsApp había una página antes, ¿te acuerdas? Cuando entrábamos a la derrota. Sí, no vayan. No entré. Creo que ya está cancelada, pero sí, había una página donde había fotografías, imágenes explícitas de gente que había sufrido como accidentes o suicidios y desmembramientos. De hecho, por ahí hubo uno viral hace poco, no vamos a decir nada porque no queremos strikes en YouTube, pero era acerca de un tipo que se disparaba. Entonces, cosas así, yo creo que la gente las ve por morbo,
Pero volvemos a lo mismo, las ves en la seguridad de tu casa, en la pantalla de tu dispositivo, pero si las ves en vivo te causan un trauma por vida. Incluso esta palabra no tiene como tal traducción a nuestro idioma, pero la cantidad de desmembramiento y cosas así se le llama gore en inglés. Entonces, incluso para ustedes papás que le compran videojuegos a sus niños, los videojuegos en la parte de atrás viene la descripción y el contenido que trae. Cuando vean que dice gore, tengan cuidado porque es parte de esto. A lo mejor puede venir como muy explícito el juego. Todos los niños que nos ven acaban de quitar el video ahorita. Y qué bueno, ¿no? Sí, Porque, sí. No, sí. Hay etapas, etapas para todo. Ajá. Sí, no se brinquen las etapas, niños, ¿verdad? Entonces esta información le va a servir a los papás y posteriormente vamos a hablarles sobre la clasificación de los videojuegos también, que es importante. Tiene cada CD, cada cartucho tiene una estructura y tiene una descripción para qué edad y las partes y el contenido que tiene el juego. El ranqueo, ¿no? El ranqueo, ajá. Entonces es importante para ustedes que lo conozcan y saber qué es lo que están consumiendo sus hijos, ¿verdad? En el número 7 tenemos el suspenso. Y era lo que comentábamos hace rato. Está la situación, mucha oscuridad, golpes, y de repente tú estás así todo tenso y no pasa nada. Ajá, exacto. De hecho, se calma la música en la película y dices, ya va a pasar algo malo y no pasa nada. Y volvemos al suspenso psicológico en el que te mandan un mensaje de WhatsApp en el que te dicen, hablamos cuando llegues del trabajo. Ese da miedo. Ajá. De hecho, ese da terror. Ese es de los principales. Y como tip, que a ustedes no les ganen. Si te manda mensaje tu pareja de tenemos que hablar, tú respóndele, por supuesto que tenemos que hablar. No te dejes. Sí, así le compartes un poco del suspenso, aunque estés un paso adelante, ajá, ¿no? Siempre. que estés lleno de miedo por dentro. Según el estudio que nos compartieron, en el número 8 tenemos la música terrorífica. Y era lo que les comentábamos. A través de la música estamos estimulando nuestro cerebro, entonces es como se logra generar este sentimiento de ansiedad, de angustia con la pura canción. De hecho hay, por ejemplo, instrumentos creados para las películas de terror en el que las notas que salen de ellos son notas que te estresan. O sea, son notas desiguales y tienen una composición específica para hacer que tu ritmo cardíaco se eleve o baje dependiendo del tipo de escena en el que se estén aplicando. Pero hay otras que, aparte de la música, la ausencia de música también es como muy importante en el factor miedo, ¿no? O sea, también imagínate estar en la oscuridad y de repente escuchar ruido. Tienes el ruido de tus vecinos, no importa, hay ruido en la calle, pero cuando estás en una oscuridad absoluta y en un silencio absoluto es donde ya como que tus peores terrores empiezan a hacer estragos en tu mente. Entonces también la ausencia de la música es... Sí, el aprovechamiento correcto de los silencios es clave también, ¿verdad? Así es. Continuando con nuestro conteo, y curiosamente esto no es fabricado, esto lo tenemos así ya por default, el miedo a los rayos y truenos. Casi. Sí, y surge también de lo que les comentábamos, es un miedo ancestral. De repente la gente no sabía qué pasaba, solamente escuchaba ruidos estruendosos y veía luz. Entonces incluso pueden investigarlo en civilizaciones antiguas, hacían sacrificios y todo como para calmar a los dioses y que no estuvieran haciendo... O sea, aquí en México Tlaloc, los nórdicos Thor, etcétera, etcétera. Digo, cada cultura tenía su deidad en particular para las tormentas y los truenos, ¿no? Aparte de los truenos, más que nada las tormentas. Digo, ahorita el terror más infundado es el tipo de tormenta que se nos puede venir encima. ¿Por qué? Porque con el cambio climático que está habiendo, sí hay cambio climático, sí hay calentamiento global. Estamos viendo que las tormentas, ciclones, terremotos, todo eso va, pero en aumento, ¿no? Por ejemplo, antes no llovía de la manera que llueve ahorita. Las estaciones del año ya no están definidas como tal. Por ejemplo, aquí donde vivimos en este país, ya más en este estado, en la mañana está haciendo un frío horrible
De hecho, ahorita está haciendo frío y estamos grabando en la tarde, está haciendo frío. Después en las 6, 7 llueve, en la noche hace un calor inmenso. Entonces ya más bien es no tanto el miedo a las tormentas, sino a qué tan fuerte puede llegar la tormenta y qué tanto puede afectarte a ti, a tu familia o a tu propiedad, ¿no? Y tenemos en el mismo día todas las estaciones y no sabes qué carro sacar. Four Seasons, sí, o no qué ropa ponerte. Ajá. Si tu carro de lotes o tu carro de nieves roscadas. Muy bien. En el puesto número 10 es el miedo a salirnos de la lógica. De repente por eso son tan exitosas estas películas como Chucky o películas de apariciones o los algo. Tomates asesinos. Los ¿no? tomates asesinos, los Gremlins. Los Gremlins, los Critters. Los Critters, película viejísima, ya hiciste Sí, notar nuestra edad. Ajá, y nos gracias. ventaneamos un poco. Sí. Y entonces es algo que excede o rebasa nuestra lógica, es lo que nos comienza a generar este tipo de emoción y tipo de sentimientos. Les estuvimos hablando sobre los miedos que salen en las películas y cómo los aprovechan, pero hay otro tipo de miedo que es más real y con el que estamos conviviendo día a día y que se los quería comentar también para que lo trabajen. Al final de cuentas este espacio es para su desarrollo, entonces utilicen bien como estas claves para ustedes. Hay un miedo que está ahí presente y que por eso sale hoy en este tema, el miedo al dinero. Y dices, ¿cómo le puedo tener miedo al dinero? Le tienen miedo al dinero. A mí me toca trabajarlo en terapia, me toca trabajarlo con mis grupos. En el dinero encontramos miedo en las dos polaridades, tanto a no tenerlo, que no nos ajuste, que se acabe, que nos haga falta, Tener que con nos exceso. Y ese es el otro, miedo a tenerlo. O sea, tenemos tanto miedo a tener muchas cosas y que lleguen y que nos las quiten, Sí. que se vayan. Entonces, en cualquiera de los dos casos, teniendo este tipo de miedos, te va a hacer actuar en base a eso y vas a tener fugas. Si tienes miedo a que te lo quiten, ¿qué vas a hacer? No vas a ser administrado y el dinero que empieces a recibir, te lo vas a acabar. Te lo vas a acabar, lo vas a despilfarrar, lo vas a derrochar, no vas a dejar acumularlo en ti. Y si tienes miedo a no tenerlo, vas a actuar en consecuencia para que no te rinda este mismo dinero, para que no llegue. A lo mejor no te abres a trabajar tu creatividad para que te llegue más, sino que, no, pues ya con lo que gano, estoy destinado solo a esta fuente de ingreso. Que muchas veces pasa, por ejemplo, que vas entrando a una empresa, haces tanto tiempo, ingresas a otra, y conforme vas avanzando, vas evolucionando en tu trabajo, en tu profesión, vas incrementando el nivel de salario que tienes. Entonces, eso también es un miedo. Por ejemplo, ¿sabes qué? Yo ya estoy en este nivel de salario donde empecé aquí. ¿Qué va a pasar? Que te va a dar miedo perder tu trabajo, porque este dinero de aquí tú puedes pensar que no te lo va a dar cualquiera, cuando sí te lo puede dar muchas empresas, mucha gente, lo puedes generar de muchas maneras, pero tú estás con el miedo de, si pierdo esto, no quiero volver a ganar esto, ¿no? Que se da mucho como en este país, que es muy fluctuante ese tema. Tenemos otro miedo también, que es el miedo al compromiso. Sí. Sí, y lo manifestamos desde el desarrollo personal, que no le damos constancia a nuestros proyectos, desde con la pareja, encontramos a veces noviazgos muy largos y uno de las dos partes ya se quiere casar y la otra parte no quiere. No cede, entonces es porque está presente este miedo. Sí, lo tienen, hay que analizarlo y hay que trabajarlo. Toda esta información es para su liberación, entonces si les cayó alguna pedradita, pues es el momento de desarrollarlo, ¿verdad? Otro miedo que encontramos comúnmente es el miedo al amor. Sí, el miedo dentro de las relaciones de pareja. Si tuviste a lo mejor un tipo de relación donde te lastimaron, vas a tener miedo de abrirte de nuevo y abrirte a disfrutar esta relación, y estás repitiendo como los patrones de relaciones anteriores y no te das la oportunidad de vivir esta relación tóxica. Sí, entonces
es importante identificar en qué parte del miedo estamos jugando, en qué parte del miedo estamos cayendo, corregirlo y seguir triunfando, ¿no? Nos da mucho gusto que nos hubieran acompañado en el programa de hoy. Ya casi para terminar tenemos nuestros avisos parroquiales, hablando sobre miedos y sobre cuentos. Arturo nos tiene como un apartado, entonces nos platicas un poco. Sí, bueno, yo estoy abriendo un canal, es relativamente nuevo, se llama Cyrus Gatman Presenta, Cyrus con Z. Y este canal va a tener cuentos, pero son cuentos no tan tradicionales como los podemos ver en el cine o en las historias, ¿no? Son cuentos más bien basados en cuestiones psicológicas, como en este caso el primero que ya está arriba, es el cuento de El monstruo debajo de la cama. Y habla acerca de un monstruo que está, que es el desarrollador, el organizador de llevar a todos los monstruos debajo de la cama de los niños, pero tiene un trasfondo un poco más intenso y nos habla acerca del maltrato de los padres y de las situaciones cuando están, por ejemplo, bajo las influencias del alcohol o alguna droga y cómo reaccionan con la familia y el niño cómo los ve. Entonces no nada más es como un cuento por contarlo, sino que todos los cuentos voy a tratar de hacer en principio un desarrollo enfocado a lo psicológico. Va a estar bastante bueno el canal, apenas va empezando, pero ya tenemos por ahí ya los avances de los cuentos, ya tenemos uno ahí arriba y pues, ojalá lo visiten. En el capítulo de la resiliencia, sí, les recomendamos 3 libros. Hoy, como tratamos sobre los miedos, les vamos a recomendar 3 podcasts o 3 audios para que también conozcan más sobre esta parte. ¿El otro que me mencionaba? El otro es un podcast se llama Fausto, está en Spotify y lo narra el señorón Demián Alcázar. Bastante bueno el podcast, habla acerca de la trágica historia que se vivió en los 90s acerca de un asesinato en serie. Fue el asesinato de una familia completa en el Estado de México. Entonces está bastante bueno, está basado en un hecho real. Les recomiendo que lo visiten. Se llama Fausto, nada más. Y para concluir, mi recomendación es que busquen el podcast de Leyendas Legendarias. Ahí hablan sobre historias de crímenes reales, sucesos paranormales o situaciones extraordinarias que hicieron que se ganara este título. Pueden encontrarlos cualquiera en YouTube y es nuestra recomendación del capítulo de hoy. ¿Está bien? 3 podcasts, pues libros de terror, la verdad es que hay infinidad, pueden echarse un clavado en Amazon, pueden checarlos en las librerías que tengan cerca, por ejemplo Gandhi, Gonville, son las locales de aquí, y pueden comenzar con Edgar Allan Poe, Lovecraft, Mary Shelley, ya depende de sus gustos. Y pues miedo, terror y fobias fue el tema de hoy, Memo. Recuerden hacer su lista de miedos, consultarlo con su entorno familiar cercano y quitar el que no sea de ustedes. Por hoy sería todo, agradecemos su atención. Recuerden que nos encuentran como Instituto de Trascendencia Personal en Facebook y pueden ahí mandarnos sus dudas, mandarnos sus comentarios, sus inquietudes. Recuerden que tenemos sesiones personalizadas también. Ahí viene toda la información y con todo gusto. Déjenos sus comentarios, suscríbanse y activan la campanita y nos vemos el siguiente domingo. Muchas gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima. En estos momentos estás saliendo del diván. No olvides recoger tus zapatos. Espera un momento. Déjanos tu like, suscríbete y activa la campanita. Si necesitas consulta, asesoría o atención personalizada, búscanos en Facebook como Instituto de Trascendencia Personal. Estamos para brindarte el apoyo que necesitas. Y recuerda volver a nuestra cita la siguiente semana.